Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, como dijo Evan, yo soy Pato Paladino de Nomic Foundation. Nosotros hacemos herramientas de desarrollo para Ethereum. La más conocida es Hardhat, pero hoy les voy a hablar de otro proyecto que se llama Slang. Es un nuevo compilador de Solidity que estamos haciendo. Y un poco lo que quiero explicar en esta charla o responder es por qué lo estamos haciendo. Un montón de gente, cuando le cuento que estamos haciendo un nuevo compilador, su primera reacción es: ¿qué onda, Pato? Ya hay uno, yo uso Solidity, funciona, lo usamos hace 6 años, ponele. ¿Para qué? Y bueno, eso es lo que quiero contar. Para eso vamos a tener que pasar por estos pasos. Una pequeña intro a compiladores. No va a ser muy profunda, pero un poco les tengo que explicar, si no vamos a estar un poco jodidos para entenderlo. Después les quiero contar, o los voy a intentar convencer de que no usan solo Solidity. Ustedes cuando desarrollan Solidity usan un montón de otros pequeños compiladores, solamente que capaz nunca lo pensaron así. Vamos a ver cómo es un compilador moderno hoy en día y después entrar un poquito más en Slang, los desafíos que tenemos, el estado actual del proyecto y el trabajo a futuro. Bueno, primero veamos obviamente qué es un compilador. Supongo que todo el que sea técnico alguna vez va a haberlo visto y va a entender esto, pero es un programita que agarra código, hace cosas muy complejas y eventualmente emite un ejecutable. Te devuelve un ejecutable que lo crea ahí en el sistema de archivos, en tus directorios. ¿Qué es ese ejecutable? Depende del compilador. Si es un compilador en Windows va a ser un .exe, pero si estamos hablando de Solidity, eso va a ser un contrato, va a ser código de IBM, de la máquina virtual de Ethereum, que vos lo deployás con Hardhat y nada, lo terminás corriendo. Pero bueno, ese cuadradito del medio que parece una pavada ahí es súper complejo, ¿no? Es complejo, pero tampoco es nada mágico. Si uno lo quiere aprender, seguramente va a terminar comprando este libro, leyéndolo, yendo a una facultad. La Biblia de los compiladores, escrita, no sé, hace 40 años, pero sigue siendo el libro para aprenderlo, que te cuenta un poco una historia así. No vamos a ver ahora todos estos pasitos, pero arranca el código, un archivo en tu sistema, en tu computadora, y va por una serie de pasos predefinidos, donde lo importante es que se pasa del código al ejecutable, ganando un poquito más de conocimiento, de entendimiento de qué significan estos archivos a medida que va pasando por este pipeline o secuencia de pasos de compilación. Están bien definidos cada uno es muy complejo y hay un montón de research y cosas pasando todo el tiempo en el mundo de los compiladores, pero lo único que quiero que se queden ahora es: empieza el código y cada pasito va entendiendo un poquito más qué significa ese código hasta que el compilador entiende lo suficiente como para poder crear un ejecutable y que vos puedas seguir trabajando. Vamos a ver apenas un poco de los primeros para poder explicarles esta idea de que ustedes ya usan otros compiladores. Si vemos acá, este es supongo que el contrato más sencillo que puede haber. De hecho, no hace nada, simplemente desperdicia gas, pero es el que me entraba en la pantalla. Y va a pasar un primer paso que se llama Lexer, que es súper básico. Lo único que hace es agarrar un archivo que es simplemente un montón de bytes o caracteres y reconocerlo, partirlo en palabritas y clasificarlas. Pasás de tener un archivo, una tira de bytes, a tener palabras y poco significado tiene todavía del programa, pero hay que tener un primer paso para poder entender algo tan grande como un programa entero. El siguiente paso va a agarrar esas palabritas que todavía no significan nada, absolutamente nada, y empezar a entender un poco más la estructura. No va a todavía entender de significado de qué quieren decir esas palabras, sino como reconocer oraciones, párrafos, que en el caso de código sería: es una declaración, es una función, es un llamado a otra función. ¿Qué significan? Ni idea. Este paso no se preocupa por eso. Y va a agarrar y crear como un arbolito que te muestra la estructura de esas oraciones, de ese código, pero todavía no hay nada de significado. Ahí es: tengo un archivo, tengo ahí las primeras palabritas, forman el pragma de versión. Hay una cosa que dice range 0813, no significa mucho todavía. Lo mismo si vamos por el otro lado, hay un arbolito, contact definition, name, body. No importa mucho, todavía no sabemos del significado, sabemos solo de la estructura de ese texto. Último paso que vamos a ver acá, este es más complejo, no lo voy a explicar mucho, solo para que entiendan un poco, es que el que sigue agarra ese arbolito y ahora sí empieza a darle más significado. Es un type system que empieza
a entender un poco más de cosas como variables. Esta variable que vos declaraste como un número, le estás asignando un string, entonces falla. O por ahí se puede dar cuenta que si escribís i en distintas partes del archivo, refieren o no a la misma cosa. Si declarás una variable i y después le asignás 1, bueno, es el mismo. Pero si ese i está en distintas partes del código, por ahí no tanto. Y esto es lo que se da cuenta. Termina emitiendo unas tablas y cosas que no vienen al caso, pero bueno, lo importante es que ya empieza a entender un poco de la semántica del lenguaje. Esto, ahí va. Pero yo les decía que hay otros compiladores y esto capaz nunca lo pensaron. En general, yo lo que les mostré, que es un compilador que agarra código y emite un ejecutable, para mí no estoy del todo seguro que sea el único compilador, sino que yo veo compiladores en todas partes. Si agarran un ejemplo más básico, un editor de texto que colorea tu sintaxis, colorea el código, todo editor de texto para programar, si no, no sirve, va a hacer esto. ¿Y cómo lo hace? Va a hacer unos pasos del proceso de compilación. En este caso, solo el primero. Va a agarrar el archivo un montón de caracteres, lo va a partir en palabritas, va a clasificar esas palabritas y va a pintar de alguna manera de distintos colores según la categoría de esa palabrita. Y yo lo veo como un compilador, solamente que en vez de ser un compilador de código a un ejecutable, es un compilador de código a colorcitos para tu editor de texto. Otros compiladores de Solidity, también hechos en Argentina, en Santa Fe estos, son Prettier Solidity, el formatter número 1 de Solidity, que agarra tu código de Solidity, que por ahí no está bien formateado, y lo imprime bien formateado. ¿Qué va a hacer? Agarrar y hace los primeros dos pasos del compilador. Parte todo en palabritas, crea esos arbolitos, imprime los arbolitos lindos. Pero bueno, es un compilador también, solamente que es un compilador de código no formateado a código formateado. Otro más, Solhint, el linter de Solidity, parecido, agarra, parte en palabritas, crea arbolitos, hace algunas cosas capaz de type system, reconoce que una variable se usa acá y allá, pero emite eventualmente errores o correcciones para tu código, y también es un compilador de código a errores y correcciones. Esto brilla mucho. Otra más, que esta es mucho más compleja, es nuestra extensión para Solidity de VS Code. Este es un compilador bastante más power. Nosotros para hacer cosas como jump to definition, refactors y cosas del estilo, terminamos reimplementando un montón de partes que Solidity Sol ya tiene implementadas. Implementamos no solo lo de arbolito, formateo y demás, sino también reimplementamos cosas como cómo funciona la herencia de contratos en Solidity, cómo funcionan las reglas de scoping y cosas más complejas de lenguajes, que en realidad es exactamente lo mismo que hace el compilador. ¿Qué problemas tiene esto y por qué creemos que tiene que ser cambiado? Por un lado, estamos todos reimplementando lo mismo. Todos hacemos la parte de partir en palabritas, crear el arbolito, imprimir y todo lo mismo de vuelta, y es un poco ineficiente, ¿no? Un sistema abierto y open source, hay ineficiencias, pero siempre estamos viendo cómo mejorarlas. Otro problema es que no hay ninguna coordinación entre las tools. Si mañana Solidity saca un feature que está bueno, una cosa nueva en el lenguaje, y nuestras tools todavía no lo soportan, y como que el usuario se ve en una disyuntiva de decir, quiero usar esta cosa nueva de Solidity porque hace mi experiencia de desarrollo mejor, pero a la vez se me rompen las tools, entonces la experiencia de desarrollo no es realmente mejor. Y como que hay un ida y vuelta entre las tools y el lenguaje que hacen que la evolución sea más lenta. Además, el costo de hacer estas cosas y mantenerlas es súper caro, y en muchos casos hay herramientas que no se terminan haciendo porque el costo es muy alto. Por ejemplo, un debugger súper avanzado tiene que hacer todas estas cosas que les conté, como las que hace la extensión, reimplementar partes del lenguaje y muchas más. Y si son tan caras de hacer, no las va a hacer nadie. Esto además en el ecosistema de Ethereum se amplifica un montón porque no solo es un ecosistema open source, es un ecosistema descentralizado donde los que hacen las distintas partes de la plataforma son distintas organizaciones. SolC, parte de la IEF, nosotros hacemos las tools, somos parte de Nomic y sí, colaboramos, pero no estamos en una misma organización, no hay una bajada de línea vertical, no hay una coordinación estricta impuesta por una jerarquía dentro de todo el ecosistema. Pero, sin embargo, esto no es algo único de un ecosistema open source,
y obviamente no único de Ethereum. Un ejemplo muy claro donde esto también pasaba es Microsoft hace 10 años, donde tenían C#, que estaba siendo un éxito absoluto, y Visual Studio, no VS Code, el IDE para .NET. Y les pasaba exactamente lo mismo. Tenían un feature del lenguaje, lo querían sacar, pero todavía no estaba listo en el IDE y tenían que reimplementar todo de otra forma y terminaban haciendo laburo 2 veces, teniendo que coordinar cosas que no hacían falta necesariamente coordinar e interrumpiendo el desarrollo del lenguaje solo por tener que hacer como esta danza entre tooling y el compilador. ¿Y cómo lo resolvieron? Creando un proyecto que se llama Roslyn, es el compilador actual de C#, que es un poco como el papá de los compiladores modernos y en el cual está inspirado Slang, que lo que plantea es, ok, es cierto, hay muchos compiladores, hay un montón de tools, sí o sí el programador necesita todas estas tools y nosotros queremos hacer esas tools de manera barata, coordinadas con el lenguaje y que sean todas buenas. Entonces, lo que plantearon es, en vez de ver el compilador como una caja negra que toma código y emite un ejecutable, planteémoslo como un servicio, una API en el medio de un ecosistema rico de distintas tools. Eso hace que cambie totalmente la manera de pensar un compilador. Ese pipeline que nos mostraba ese librito, está bueno para aprender, pero es totalmente distante de cómo son las cosas en la realidad. En la realidad son un poco más así, entonces el compilador está en el centro, te ofrece servicios, y si yo quiero hacer un formatter, en vez de agarrar y el formatter tener que hacer toda la movida de palabritas, arbolito, imprimir, agarra y le dice al compilador, che, toma este archivo, me lo parseás, me das el arbolito, y yo solo me preocupo por la parte que a mi herramienta le es específica, que en este caso del formatter es formatear. En el IDE, por ejemplo, el editor le va a poder preguntar al compilador, che, en el archivo tal, columna tal, línea tal, ¿me decís el tipo de eso? Así puedo mostrarle a la persona cuando pone el mouse arriba. O si hace clic, ¿me das todas las referencias de la variable i en tal función? Todo eso, el IDE, el compilador ya lo sabe porque lo necesita para compilar. Es simplemente como un cambio de paradigma, un cambio de cómo se diseñan las cosas y exponer toda la información que ya estabas construyendo para las demás tools. Ni hablar en debuggers, profiles, donde ya empieza a haber cosas de runtime también, que el compilador te emite código específico para las herramientas y cosas mucho más avanzadas. Y un poco eso es Slang. Es un compilador as a service para Solidity con la idea de mejorar el ecosistema de tooling y permitir la creación de nuevas. Una vez que lo tengamos, no solo van a mejorar las que estén, sino que vamos a poder hacer cosas que hoy en día son muy costosas y no pasan, como un debugger tan avanzado como los que estamos acostumbrados a usar en, no sé, Chrome, en DevTools, que te permiten editar el código, cambiar cosas en runtime, siguen corriendo, siguen haciendo de todo. Ahora, esto viene con un montón de desafíos, obviamente. Hacer un compilador es un proyecto gigante. Hacer un segundo compilador para un lenguaje nuevo que todavía es bastante inmaduro, es un proyecto todavía mucho más desafiante. El primer gran desafío, de hecho, es ¿qué significa Solidity? ¿Qué es Solidity? ¿Y a qué voy con esto? Un lenguaje normalmente, a medida que va madurando, empieza a tener una evolución independiente de las tools, independiente del compilador. Una cosa es el lenguaje en sí. En el ejemplo de JavaScript, por ejemplo, es ECMAScript un estándar que define cómo tiene que ser el lenguaje y después están las tools que lo implementan. En el caso de Solidity y muchos otros lenguajes inmaduros, o no inmaduros, pero nuevos, digamos, eso no pasó todavía no hay un estándar. Hacer ese estándar igual es un montón de laburo, no es que uno pueda culpar a Solidity de no tenerlo, pero el hecho de que no esté hace que no sea claro qué es lo que tenemos que hacer a la hora de hacer un compilador. Entonces hay un montón de trabajo que estuvimos haciendo y seguimos haciendo de entender en cada una de las versiones del compilador, en cada una de las versioncitas de Sol-C, qué era lo que en ese momento significaba Sol-C, documentarlo, construirlo y a partir de ahí derivar nuestro compilador. No ir a implementar lo que a nosotros nos parecía que Sol-C podía llegar a ser. Después, el otro gran desafío que viene muy de la mano de esto, el hecho de que cada versión de Solidity potencialmente define un lenguaje pequeñamente distinto, es que
vamos a tener que handlear o manejar todas esas distintas versiones de Sol-C, o ser compatibles con cada una de las versiones del compilador. Esto viene por un lado por la naturaleza de Ethereum y de la IBM, donde uno interactúa con contratos hechos por otra gente, deployados en otro momento, compilados con otras versiones del compilador, versiones de Sol-C más viejas. Y si querés testear las cosas, querés testear integraciones con esas otras cosas, tenés que poder manejar las versiones viejas de un compilador. Un ejemplo para que se entienda más, supongamos que estoy haciendo un smart contract, algo básico, no sé, estoy haciendo un token que tiene alguna dinámica interesante, Salmonella, el que contó Alejo, está buenísimo. Estoy desarrollando eso y quiero que el ataque que hace, la interacción especial que haga, sea al momento de tradearse en Uniswap, por ejemplo. Pero Uniswap ya está deployado ahí, ya está compilado con una versión de Sol-C, y no puedo agarrar y recompilarlo con otra versión de Slang o nuestro nuevo compilador o una versión nueva de Sol-C solo para mejorar la experiencia de desarrollo. No funciona así el protocolo. Vos no podés agarrar y recompilar las cosas gratuitamente. Incluso si pudieras actualizar las versiones de todo solo para mejorar la experiencia de desarrollo, por ahí sería carísimo. Capaz tenés que cambiar un poco tus contratos, eso hace que los tengas que auditar de vuelta, caro, lo tenés que pagar, tenés que conseguir un auditor que no es fácil, vas a tener un delay en tu roadmap. No existe, no puede pasar eso. Entonces no nos queda otra que soportar todas las versiones de Solidity. Y cuando vimos esto, al menos yo pensé que nos estábamos metiendo en un problema demasiado difícil. Lo que hicimos fue empezar a hablar con gente que sabía realmente sabía realmente de compiladores, no yo, no nosotros que venimos de hacer tools, pero un compilador nunca. Y lo que nos dimos cuenta de hablando con gente es que no es un problema tan único y es un problema atacable, difícil, seguro, pero hay gente que lo tiene que resolver, que son todos los IDEs y editores avanzados de código. Por ejemplo, agarrás y vos te bajás IntelliJ, un IDE súper conocido de Java, y bueno, vos te bajás un solo IntelliJ, no te bajás un IntelliJ por cada versión de Java. Y sin embargo, anda con todos. No solo anda con todos, sino que hace cosas mucho más inteligentes, como si vos agarrás un cachito de código Java, lo escribís, un programa Java, una clase, lo que sea, la escribís, usás una construcción del lenguaje de Java 12, ponele, y estás usando Java 10, ese IDE no te va a decir solamente, hey, esto no existe, sino que te va a decir, che, esto es de Java 12 y vos estás usando Java 10. ¿Querés que te actualice la versión o querés que te saque esta parte del código? Esto es un error, pero entiende más del qué significa el lenguaje a través de su evolución, a través de las distintas versiones. Y usando como ese conocimiento y esas técnicas es que estamos construyendo un compilador de Solidity que entienda de la evolución del lenguaje, entienda que un lenguaje no es una cosa estática, sino que evoluciona en el tiempo y la gente usa las distintas versiones y las combina. Y después, por último, el desafío capaz más grande que va a tener Slang es la confianza en el compilador, ¿no? Porque si yo agarro y les digo, che, listo, ahora anuncio que ya está listo y lo pueden usar y mañana pueden agarrar, empezar a compilar sus contratos con Slang en vez de con Sol-C y deployarlos a Mainnet, supongo que todos ustedes creerán que sus contratos van a ser exitosos, van a manejar un montón de plata, ¿no? Entonces, ¿confiarían en mí? ¿Confiarían en que mi compilador esté hecho? No necesariamente van a creer que yo los voy a intentar hackear a través de mi compilador, pero algún bug va a tener seguro. Es una pieza de software más, todas tienen algún bug, y encima es una pieza súper, súper compleja. Entonces, bugs va a tener seguro y hay que diseñar alrededor de eso. Y lo que vamos a hacer para que se pueda confiar en Slang y no sea simplemente algo que la gente evite, es enfocarlo en herramientas de desarrollo. No pensamos reemplazar Sol-C, no pensamos forzar a la gente a deployar usando Slang, a deployar contratos compilados con Slang, sino que los contratos se van a seguir deployando usando Sol-C. Lo que va a hacer es que vos, durante el proceso de desarrollo, tengas acceso a todas las features, todas las cosas que provee Slang, pero en producción tenés la confianza que ya tenías en Sol-C, tenés la confianza en un compilador que lleva muchos años, que ya fue probado, fue auditado y en el que todos confiamos. Pero bueno, eso
está bueno, así como lo expliqué, pero es quizás un poco naive en el sentido de estoy usando un compilador para desarrollar, estoy testeando mis cosas contra un compilador, estoy debugueando mis cosas con un compilador y después, en el momento más crítico, que es cuando lo voy a deployar, cambio el compilador. Y seguro algunos se están preguntando, che, pero ¿para qué? No tiene mucha gracia, como que testeaste algo, hiciste un montón de esfuerzo para ver que es correcto, pero después deployás otra cosa distinta. Porque el compilador no va a emitir exactamente el mismo código, eso es imposible. Si no, tendríamos que implementar exactamente el mismo compilador. Y esa limitación la vamos a workaroundear o resolver con otro proyecto del cual no voy a entrar tanto en detalle, que es un runtime reutilizable por las distintas herramientas de IBM. Un compilador solo, aislado, sin tener un runtime, una plataforma donde se va a ejecutar el código que emite, no es tan útil, no suele existir, de hecho, como que se suele crear un compilador y una máquina virtual y van de la mano, interactúan, hacen cosas como proveer APIs para debugging y demás. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en Nomic. ¿Qué nos permite hacer esto? Agarrar y ejecutar todo con los dos compiladores. Gracias a que Ethereum es 100% determinístico, lo que podemos hacer es, estás escribiendo tu contrato y agarrás y querés testearlo, bueno, compilamos con SolC, compilamos con Slang. Corremos los dos, comparamos los resultados. ¿Son iguales los resultados? Ok, bien, eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces en tus tests podés confiar. Y además, como estamos compilando y corriendo también una versión con Slang que va a agregar un montón de metadata, va a agregar APIs especiales para debuguear, para tracear, para entender bien la ejecución de lo que está pasando en la IBM, podemos ofrecer un montón de tooling nuevo y más sofisticado al desarrollador. ¿Qué pasa cuando no pasa esto? Cuando los resultados no coinciden. Bueno, eso muy probablemente sea un bug en Slang, del cual podemos aprender, fixearlo, pero mientras tanto, para el usuario no es algo tan terrible. Su experiencia de desarrollo va a ser un poquito peor. Capaz, no sé, un feature del debugger no va a andar, o sus stack traces van a ser menos precisos. Pero lo que es importante es que va a poder seguir confiando en sus tests y poder sentirse seguro y cómodo de que lo que está corriendo en este nuevo runtime, usando Slang, va a ser equivalente a lo que va a correr en producción y no es que estamos haciendo esto de cambiarle a último momento, al momento de deployar las cosas con las que está trabajando. El estado actual del proyecto es que estamos todavía trabajando en las partes de parsing. Eso es uno de los desafíos por ahí más grandes, es el iniciar esta parte que les conté de qué es Solidity. Entonces estamos haciendo una especificación del lenguaje de la cual estamos derivando automáticamente un parser multiversión. Va a ser un parser sofisticado, no va a ser simplemente un parser que te genere ese arbolito básico que les conté, sino que va a reconocer errores, patrones comunes de errores, darle mucha más información al usuario cuando comete un error o cuando se confunde de versiones de los distintos features del lenguaje. El parser, estimamos que va a estar disponible en los próximos meses. Hay un laburo muy grande de testing que es muy difícil de estimar. Para eso lo que tenemos que hacer es probar el parser contra todos los contratos que hay disponibles. Por suerte, casi todos los contratos de Ethereum son open source. Podemos bajarlos, parsearlos con SolC, parsearlos con nuestro parser, con todas las versiones compatibles con cada contrato y ver que den un resultado equivalente. De manera tal que podamos estar 100% seguros de que nuestro parser parsea las cosas de la misma manera que SolC. O sea, que reconstruye o ve los archivos de la misma forma. Entiende lo mismo de lo que hay en cada archivo de código. Y cuando esto esté disponible, nos va a permitir empezar ya a mejorar las herramientas que les conté. Porque todos esos parsercitos chiquitos, como Prettier, por ejemplo, Prettier Solidity, que solo dependen del parser,
van a poder empezar a usar esto y van a ganar, por un lado, precisión, van a poder estar seguros que están haciendo las cosas bien, porque créanme que las herramientas que hay hoy en día, en algunos casos tenemos que tomar compromisos por estos problemas de no ser claros o no haber una definición clara de Solidity. Además van a ser más rápidas, más robustas, mejores mensajes de errores y muchas otras ventajas más. No solo esas, sino que las herramientas que van un poquito más adelante, como nuestro editor, pueden agarrar y usar el parser. Van a seguir reconstruyendo partes, esas partes van a seguir estando un poco flojas, van a seguir siendo reimplementaciones de partes del compilador con una definición poco clara de qué es lo que tienen que hacer, un best effort, digamos, pero van a estar basadas en building blocks cada vez más robustos. Y a medida que sigamos progresando en el pipeline de compilación, en las distintas partes, cada vez partes de esa falta de robustez esas partes poco robustas de las distintas herramientas van a empezar a ser reemplazadas por partes robustas provistas por Slang. Hasta que eventualmente tengamos todo el pipeline de compilación y las herramientas, cada una va a ser como una especie de pequeño front-end que agrega funcionalidad específica a Slang, al compilador que ya está haciendo todo como el heavy work de interpretación de qué es Solidity. Eso es todo lo que les quería contar. Si a alguien le gustan estos temas, quiere hablar más, nos puede buscar acá o escribirnos a hello@nomicfoundation. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. No sé si te acercan un micrófono. A ver, ahí te traen. ¿Qué tal? Soy Horacio Lampe. Te quería hacer una pregunta. Respecto al compilador, el problema, digamos, más serio a veces que tenemos es el debugging más que la compilación. Sobre todo herramientas de debugging, como vos hablaste de C# y demás, tener algo que podés poner un breakpoint, que puedas ver una variable, no que tires un script y que te devuelva, o sea, nosotros somos usuarios de ustedes de Hardhat y por otro lado agradecer el trabajo que hicieron, que es excelente, ¿no? O sea. Bueno, sí, bueno, lo mencioné un poquito, no quería entrar mucho en detalle, pero viste que dije que un compilador no suele vivir en aislación sin un runtime. Por runtime, en este caso me refiero a una IBM nueva, hecha especialmente para consumir las cosas que hace este compilador. Porque el compilador no solo emite el código ejecutable, ese es un modelo súper simplista, sino que emite un montón de metadata que te permite hacer cosas como un debugger. O en el caso de un compilador como servicios, te permite hacer cosas mucho más avanzadas, como si vos querés, por ejemplo, saber el valor de una variable en un punto en particular, en vez de tener que agarrar y reversear lo que hizo otro compilador que no está pensado para esto, vos le podés decir al compilador, compilame este cachito de código, agregalo a esta función donde imprime esta variable para poder después imprimirla en un debugger. No es que te la imprima tipo console log, sino como que te evalúa una expresión dado un contexto que puede ser tan preciso como esta línea en este bloque, en esta función, y así como van laburando mano a mano un runtime y un compilador para poder hacer cosas de debugging. Pero si no tenés el compilador y lo tenés que hacer todo reverseando el output de un compilador, es como que el compilador pasa a ser casi tu enemigo, como que cada cambio que ellos hacen va a romper tu debugger, cada cosa nueva que agregan vos lo tenés que implementar, como que se vuelve muy frágil. En cambio, con un compilador, como una plataforma, pasa a ser, en vez de tu enemigo o el que te rompe las cosas, tu mejor amigo, porque es el que te da las cosas ya solucionadas, casi en bandeja. Vos solo agregás las partes específicas de tu aplicación, que en este caso va a ser un debugger, poder agregar un breakpoint que le va a decir al compilador, che, acá hay un breakpoint, de alguna manera marca el código para que ahí se frene, o cosas del estilo. Un poco es eso. El proyecto del runtime es un proyecto casi igual de grande que el compilador, entonces daría para otra charla entera, no voy a poder llegar a hablar acá.
Pero bueno, van como side by side. Lo podés pensar como un solo proyecto grande que tiene dos patas muy grandes, compilador y runtime. Y es lo que se hace tradicionalmente en cualquier plataforma de desarrollo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Gracias.